Una de las grandes inquietudes de nosotros los seres humanos está relacionado con el tema del sufrimiento. Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo y hoy a través de la palabra del Señor vamos a ver cómo Dios puede transformar el sufrimiento en bendición o en bienestar. Cómo el Señor puede ayudarnos a pasar del sufrimiento al bienestar. En el libro de Job, capítulo 2, en el versículo 7, dice de la siguiente forma: el acusador se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de la piel que lo cubrió de pies a cabeza. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura y tomó un pedazo de olla rota para rascarse. Esta es la historia de un hombre hace muchos años, pero es una historia que se repite a lo largo y ancho de los tiempos. Hace algunos años un hombre conocido como el padre de la logoterapia, un judío, le tocó enfrentar el terror de los nazis, donde pierde a una gran parte de su familia, y era un hombre justo y bueno. Y eso mismo puede pasar con usted y puede pasar conmigo, porque es inevitable. El sufrimiento es tan viejo como el hombre. Todos, ricos, pobres, negros, blancos, de naciones ricas, de naciones pobres, somos tocados en algún momento por el sufrimiento como Job. Y muchas veces somos tocados por él sin ser personas malas. Job era una persona buena. El mismo Dios lo había defendido cuando el acusador había ido a decirle que Job era una persona que lo amaba o le era fiel por las cosas que le daba, hasta lograr quitarle todos los bienes y lograr enfermarlo. Creo que nosotros hemos tenido esos momentos donde sentimos que no valemos. Job siente que ha perdido el honor, siente que no es alguien valorado. Él mismo dice en el libro que la gente que antes lo buscaba, que antes lo elogiaba, ahora se ha retirado y hablan mal de él. Así de doloroso es el sufrimiento. Y eso es lo que muchos de nosotros podemos estar viviendo. Nos sentimos incapaces. Sentimos que no vamos a lograr salir adelante. Y sobre todo cuando hemos actuado bien, llegamos a decir en algunas ocasiones que mejor era ser malo. Y miramos a los malos. Y vemos cómo prosperan a pesar de su comportamiento. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Job, en medio de ese dolor tan impresionante, logró no maldecir a Dios. Sin embargo, después de terminar el capítulo 2 y de que algunos amigos vinieron a visitarlos, entró en un momento muy crítico y no encontraba razones del por qué, que le explicaran por qué le había llegado ese sufrimiento, si él era una persona justa y buena delante de Dios. Pero como les he dicho, el sufrimiento no respeta. Sencillamente llega, y a veces llega de forma inesperada, como sucedió con Job. Y él no encontraba respuesta. En poco tiempo perdió todo lo que tenía. Y eso nos ha sucedido a muchos. Sé historias de personas que hoy eran multimillonarios o trabajaban en una gran empresa, pero al poco tiempo se quedaron sin nada. Esto lo estamos viviendo durante este tiempo. El desempleo ha crecido notoriamente en nuestra nación. Hay mucha gente que durante esta temporada no la está pasando bien. Hay muchos que hasta su salud la han perdido. Y aquellos que han sido atacados por la pandemia que durante este tiempo nos azota, dicen que las circunstancias son terribles y le preguntan a Dios y nos quejamos contra Dios. Y José queja tanto que maldice el día en el que nació. No habla mal de Dios, pero sí su circunstancia. Es muy dolorosa, es incómoda, nadie lo respeta. Ya no lo quieren como antes. Pero Job no encuentra respuestas. Y sus amigos, al verlo reaccionar de esta forma, tratan de darle una respuesta, una razón de por qué está viviendo lo que está viviendo. Es muy doloroso para ellos,
pero ellos piensan que la razón es que Job debe haber cometido algún pecado contra Dios y está recibiendo un justo castigo por su forma de vivir y de actuar. A veces somos ligeros y cuando alguien sufre, y especialmente si no es cristiano, lanzamos palabras o afirmaciones diciendo que es porque están haciendo cosas malas. Sin embargo, frente a esta situación vemos que el texto nos muestra que no se trata de ser bueno o malo. Ahora, obviamente que sí, cuando hacemos cosas malas, esas cosas en algún momento se van a venir contra nosotros, pero no siempre es así. Este no es el caso de Job. Job no actuó mal y él sabe, y por eso su dolor. Actúa lo más rectamente posible delante de Dios. Y vuelvo y lo repito, es la pregunta que tú y yo nos hacemos. ¿Será que vale la pena seguir siendo bueno? Eso le dice a su esposa. ¿Por qué sigues siendo bueno? ¿Por qué insistes en seguir siendo bueno? ¿Por qué mejor no maldices a Dios? A ver si Dios a ver si de pronto te mueres. Pero no es una mujer mala. Es una mujer que ve el dolor y que tampoco encuentra respuestas. El estado de Job debe de ser terrible. Su rostro debe reflejar el dolor físico, pero también el dolor espiritual y el dolor emocional. Sin embargo, Dios va a transformar ese sufrimiento en bienestar, en bendición. Y hoy quiero decirte, de acuerdo a la palabra de Dios, que lo que hoy estás viviendo, si es que estás sufriendo, Dios lo va a transformar en bienestar y en bendición. En medio de las preguntas, Dios de alguna forma desafía a Dios para que le responda, para que en su cara le diga por qué está atravesando esa situación. Dios llega y le habla, pero más que respuesta, le tiene preguntas. Pero en esas preguntas es donde Job descubre a Dios, porque dice: de oídas te había visto, pero ahora que mis ojos te ven, te conozco. Logró conocer a Dios. Dios dijo que era para enseñarle algo. Muchas cosas que nos pasan no es para enseñarnos nada. Que aprendamos es otra cosa. Pero muchas veces Dios manda cosas para aprender y en ocasiones no. Sencillamente pasan porque pasan. Y estamos ahí. Nuestra reacción va a ser importante y va a ser fundamental. Podemos quejarnos, podemos hablar, podemos preguntar por qué, claro que sí. Hay gente que le dice a uno que no pregunte el por qué, sino el para qué. Pero si no es el por qué, entonces ¿cómo voy a saber cuál es el para qué? Podemos preguntar. Jesús en la cruz, cuando estaba sufriendo, le preguntó al Padre: ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y podemos preguntarlo nosotros, claro que sí. Y es que, ¿quién bajo ese dolor tan apremiante no se va a quejar y no va a decir cosas? El dolor es muy grande. Es muy fácil decirlo cuando estamos bien y cuando estamos sanos, pero cuando estamos enfermos y no tenemos nada, reconocemos lo que el otro tenía. Y es aquí donde Dios nos habla. Y es aquí cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad, que no somos tan buenos, porque es que no somos tan buenos, pero no se trata de ser bueno o de ser malo. Sencillamente a veces las cosas pasan. Pero es ahí donde Job momentos antes había dicho: yo sé que mi Redentor vive. Y algunos escritores piensan que es Jesús, pero hay otros que dicen que no es Jesús, que tampoco es Dios. Job tiene la esperanza que alguien de la corte celestial va a venir a redimirlo. Hoy hay alguien de esa corte celestial llamado Jesús que frente a lo que estamos viviendo nos puede redimir y nos puede salvar. Nuestra esperanza es que nuestro Redentor vive, y a pesar del sufrimiento y del dolor, Job sabía que Dios estaría para ayudarlo y para sacarlo adelante. Cuando Job reconoce que no conoce nada de Dios, que no sabe nada de Dios, que lo que sabe es muy mínimo, ahí es donde Dios viene y lo bendice. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo a los amigos, permítame leerlo porque creo que es muy interesante leerlo. En el capítulo 42 del libro de Job, sucede una transformación de la situación de Job. Y el Señor le dice en el versículo 7, después que el Señor dijo estas cosas a Job, dijo también a Elifaz: estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no dijeron la verdad acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan a ver a mi siervo Job y ofrézcalo como holocausto por ustedes. Mi siervo Job orará por ustedes y yo aceptaré su oración y no les haré ningún daño, aunque se lo merecen por no haber dicho la verdad acerca de mí,
como lo hizo mi siervo Job. Después de que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió la prosperidad anterior y aún 2 veces más de lo que tenía. Dios transformó el problema, la situación, el sufrimiento en bienestar. Y estoy seguro que si tú y yo o cualquier otra persona estamos atravesando un momento de sufrimiento, si confiamos en Dios, Él transformará ese problema, esa situación en bienestar como lo hizo con Job. Permíteme orar, porque sé y creo y estoy convencido que tu situación Dios la va a transformar en bienestar. La transformó en Job, se glorificó en Jesús, la transformó en Abraham, la transformó en Jacob, la transformó en gran cantidad de personas, y tú y tu familia y yo no seremos la excepción. Padre Celestial, sé que la situación de sufrimiento tú la transformarás en bienestar. Gracias, Señor, porque tú vives. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, y de seguro que si te buscamos, aunque no encontremos respuesta por qué está pasando lo que está pasando, tú nos pasarás a la bendición.